¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre del Museo Amparo les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos el video de Daphne Sergent titulado Geopolítica del Olvido. Este forma parte de la 11ª edición del programa Satélite, en el cual el Amparo colabora con la Galería Nacional del Jeu de Paume en París y con el CAPC, Museo de Arte Contemporáneo en Burdeos. Este proyecto cada año selecciona a un curador independiente como responsable del diseño de 3 exposiciones. En esta edición, el lenguaje y su uso son el centro del debate y Agnès Boileau fue la encargada de diseñar este programa titulado Neolengua. Esta edición del programa Satélite está formado por las propuestas de Damir Oczko, que recientemente presentamos, de Croacia, de Daphne Sergent, de Corea del Sur, y Alejandro Cesarco, de Uruguay. Estos trabajos, presentados en formato de video, nos proponen diferentes cuestionamientos sobre el uso de un lenguaje en la era digital. Agradezco la presencia de Daphne, quien hablará primero sobre su trabajo, para después, posteriormente, junto con Nina Fiocco, entrar en un diálogo. Agradezco también a Agnès Boileau, curadora de la programación, quien no pudo estar presente el día de hoy, así como al CPC y al Jeu de Paume, y sobre todo al equipo del Museo Amparo por su trabajo para hacer posible estos proyectos y de una máxima calidad. Gracias y los dejo con Daphne. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias por venir el día de hoy a esta conferencia. Muchas gracias a todo el equipo del Museo Amparo por su bienvenida tan calurosa y en particular gracias al director Ramiro Martínez Estrada y Antonio Quiroz. Para mi introducción y en primera parte, quisiera hablar brevemente de las etapas artísticas durante 20 minutos, más o menos. Y en segunda parte les voy a presentar el proyecto Geopolítica del Olvido. Como nos lo dijo Ramiro, fue presentado en el marco de la programación Satélite 11 por Agnès Boileau. Y bueno, comenzamos. Nací en Corea y fui adoptada en Francia cuando tenía 7 meses. Hasta los 32 años no tenía ninguna información acerca de mi familia biológica. Tampoco tengo ningún recuerdo de mi país de origen. Si existe alguna memoria, por lo menos no era consciente. Durante mis primeros días en Corea no guardé ningún recuerdo de la música, del idioma o de alguna comida, del sabor de alguna comida. Ningún fragmento, ninguna memoria, entonces ningún origen. No, la historia que me inculcaron, mi historia, no es la de mi familia biológica, sino simplemente la de mi familia y la de mi país adoptivo. Ingenuamente, cuando era niña, encontré en el precepto de conócete a ti misma las premisas con mi relación con la memoria. En efecto, si hubiera memoria, no podíamos encontrarla en las historias y testimonios de mis seres cercanos. Si hubiera alguna memoria, tendríamos que buscarla en una parte interior, en las partes más internas de mí misma, en la sombra más espesa de mis vivencias. En esa época, alimentaba una pasión por la prehistoria y la paleontología. La vida de los primeros hombres me sugería la existencia de un origen común. Miraba durante mucho tiempo las ilustraciones coloridas como si se tratara de algunos ancestros lejanos. Y bastaba observar y desondar en mí misma los residuos de esta vida primitiva en algunos gestos que podría efectuar que imitaban sus gestos y que parecían atravesar el tiempo. Más tarde,
encontré en la lectura de George Kubler en su libro The Shape of Time, Las formas del tiempo, la idea de que la medida del tiempo no se deduce solamente de un tiempo que ha pasado, sino de una manera directa en las configuraciones de la forma. Y de esta manera lo hacemos con las partes del árbol las partes del árbol que permiten conocer su edad. Entre la manera de sostener un cuchillo y la de utilizar un sílex, como él dice, las etapas del tiempo podrían regresar con esta simple distancia entre ambos gestos. Hoy en día estas consideraciones me parecen bastante lejanas, pero todavía tengo este interés para la antropología y los mitos que son bastante ligados a esta concreción de la memoria. Me gustaría comenzar presentándoles un trabajo que habla del mito del diluvio y la historia de Noé. Es un video y esta historia utiliza esta metáfora que vamos a usar en el idioma corriente entre el agua, la forma numérica de la memoria, los datos. Hablamos de la nube, pero también de data smog. Hablamos de surfear o navegar en internet. También hablamos del diluvio de los datos, de la navegación y de los piratas. El diluvio existe cuando captamos con vertigio esta información producida cada día y que cada día vemos esta cantidad de información que vamos a tratar. La figura de Noé aquí es como un cuidador de locos en este flujo continuo exagerado de datos. El agua y la memoria. La ironía de una metáfora en una tradición heredada del pensamiento clásico en el que el ET es el río del olvido. Les propongo ver un pequeño extracto de 1 minuto de este video. Se la tengo que prender. Noé y sus 3 hijos, Ham, Shem, Safet, en el jardín del Edén. Y ahí tuvieron una pareja. Tuvieron la tristeza y el furor de haber tenido todas estas lágrimas. Al inicio, su cuerpo se cansó del dolor. Y esto tenía su corazón que estaba vacío en el interior. Lo que me interesó aquí en este video es el aspecto incierto de esta masa. Al mismo tiempo ondulatorio y muscular, que pasa como un cuerpo sólido o un cuerpo líquido, como una onda que se va a renovar. La imagen en esta transformación líquida parece como un campo de fuerza donde se polarizan los centros de atención que nacen y desaparecen con el movimiento. La imagen en esta transformación líquida es un mapa donde tenemos la circulación de los flujos, la de las miradas y estas rutas múltiples. Aquí tenemos toda una gama de imágenes que quisiera que fueran fluidas. Las imágenes, así propuestas, representan diferentes caminos, la sinuosidad y las trayectorias oculares como si las miradas estuvieran perdidas, indecisas. Un pasaje incierto en donde la imagen tiene un equilibrio con las formas sólidas y la disolución en el movimiento general de la composición. Generalmente tenemos en la memoria la imagen de varias cajas donde vamos a ir consignando los elementos sólidos del recuerdo. Tenemos las formas, los objetos, las palabras, los sonidos, los colores. Me gusta representar una concepción líquida de la memoria. Una memoria que no es la del objeto directamente, sino la de la ruta que nos lleva a ese objeto.
En este juego tenemos a los salmones, que parecerían ser los animales más expertos gracias a su sentido del olfato, que les permite regresar a su río natal. Jacques Nignot, el director de investigación emérita en biología en el CNRS en París y autor del libro La huella de los sentidos, nos hace una descripción que quisiera proponerles el día de hoy. Voy a citar la página 47. No sé qué sucede en la cabeza de un salmón. Desde pequeñito, nada incansablemente en las aguas del torrente que lo vieron nacer. Más tarde, abandona ese lugar que ya no le queda y sigue en el río alimentado por el torrente. Sigue nadando, se lanza en el río y de ahí al lago. El salmón ya no es tan joven cuando sigue hasta la embocadura. Explora los alrededores, después se lanza hacia el mar, en donde va a comer muchos camarones y va a seguir recorriendo kilómetros. Algunos años después va a regresar a los lugares de su nacimiento, va a subir por el lago, el río y hasta el pequeño riachuelo hasta donde él había nacido. El olfato, este sentido que no usamos tanto más que para comer, moviliza el cerebro de los peces. Pero tengamos este espíritu del salmón. Cuando éste va a regresar a su lugar de nacimiento, hubiera podido en los primeros años de su vida memorizar los odores, las temperaturas y otras propiedades de los lugares por los cuales pasó. Lo que es más difícil, utilizar de manera inteligente esta memoria para poder encontrar el camino. No creo que sea simple tener una representación topográfica de los trayectos que nos llevan de un punto a otro. No creo que el salmón tenga una conciencia clara del objetivo que tiene que alcanzar o de la ruta que tiene que seguir para alcanzar este objetivo. Pero creo a través de los años de juventud, el salmón aprende a reconocer algunas referencias, ya sea de manera olfativa o con referencias mixtas. Más tarde, para poder regresar al lugar del nacimiento, tiene que explorar su memoria. Cuando percibe un odor, va a buscar los olores que están asociados y que todavía no ha encontrado. Su memoria olfativa tal vez se organiza en secuencias como la memoria auditiva en los seres humanos o el comienzo de una canción que nos lleva de nuevo a la memoria. Y aquí quisiera agregar, de esta manera se desarrolla la memoria de Swann-Proust cuando él escucha la primera sonata de Vinteuil que lo lleva a los recuerdos de su pasión por Odette de Crécy. Esta concepción de la memoria se confunde con la sensación de un odor para el animal, el de 3 notas de música para el héroe de Proust. Y si la imagen fuera como el mar para estos salmones, y si fuera una nueva memoria, no de los recuerdos de las cosas, de todas estas referencias representadas, pero posibilidades de trayectorias, de rutas que nos lleven hacia las vivencias que tenemos. Y si la imagen fuera un conjunto de sensaciones, cada una que nos lleve a una pista incierta de una memoria, la memoria que nos llevaría a miles de cosas perdidas, la memoria, el conjunto de las rutas del yo, de la mirada y la mirada que queremos trazar. Desde mi primer viaje en Corea en 2009, cuando encontré a mi familia biológica, he desarrollado una práctica en donde mezclo la fotografía y el dibujo, como lo han visto previamente. La práctica, al inicio, no solicitaba un conocimiento elaborado, sino simplemente repasar algunos tirajes para poder tener esta percepción de la imagen. Esta serie de 25 fotos y dibujos toma como punto de inicio las fotografías de la Guerra de Corea. Estas imágenes obtenidas se alejan de cualquier identificación con los acontecimientos. La textura de las formas nos recuerda esta historia precisa. El título de Tan lejos que yo, tú y él puedan ver nos hace referencia a la distancia que va a conmover a las generaciones más antiguas. Las diferentes manchas, sombras en las imágenes dejan estas huellas como si las fotos originales hubieran dejado la memoria y esta memoria imperfecta en contacto.
Seríamos iguales a algunas tabletas como está enunciado en Tête de Platón, en donde tenemos las marcas de los recuerdos. La imagen se va borrando en su representación discursiva para dejar aparecer un campo de sensaciones. Ya no se encuentra ahí para designar el lugar, o el cómo, el cuándo y el dónde, sino que va a ser testigo de los acontecimientos borrados, de las sombras que tenemos dentro de nosotros. La imagen sería la memoria de estas sombras, la sombra de las cosas, sus sensaciones, la ligera sensación del salón de Verdurin, el calor que tenemos en la taza sobre una mano y que comunica todo este calor al cuerpo después de haber bebido el contenido. Si cerramos los ojos y que nos imaginamos estas imágenes, todas nuestras imágenes, tendríamos sus sensaciones puras que quedarían como algunas manchas, reverberaciones de su presencia muda en nosotros. Si imaginamos que estas imágenes pudieran pasar de un estado sólido a uno líquido, los acontecimientos ya no estarían representados, sino que pasarían por líneas y trayectorias entretejidas por la fluidez del movimiento. Si imagináramos que nuestras imágenes se callan para dejar la sensación interna, profunda y las huellas que nos han dejado, ¿de qué estarían hechas las memorias? Habría al inicio una materia simple, un conjunto complejo de texturas y de masas para la mirada y para que se peguen o al contrario, que se resbalen rápidamente. Al inicio de la imagen tendríamos la materia, o más bien la sensación de la materia, que le darían todas las líneas posibles de un ojo que lo mira. Líneas rectas, líneas segmentadas, zigzag, idas y regresos, círculos, o cualquier movimiento del ojo que sea testigo de nuestra experiencia, de las cosas en la que la redondez percibida nos da referencia a la de las pelotas, o donde tenemos un ángulo, como en los escritos de John Dewey. Una imagen que se ha vivido de esta manera podría parecer ser un campo de fuerza y este telescopio de las sensaciones que percibimos del mundo de las cosas. De la misma manera que un sello deja su marca en la cera, tenemos estas sensaciones que se imprimen con los dibujos. Cuando la mancha o la mácula, como la llamaba el pintor del siglo XVIII, Alexander Cousins, cuando la mancha o la mácula se transforman en cosas que se pueden identificar, vamos a tener la acción de un dibujo que va a marcar un contorno. Llamé a esta primera tipología de líneas la línea contorno. La línea contorno marca una frontera entre la cosa y su contexto exterior. Recorta la cosa del fondo de la cual se puede desamarrar. La línea contorno va a instaurar esta estabilidad de las entidades visuales, va a mantener un conjunto gráfico. Al cerrar una forma en sí misma, la línea contorno instaura permanencia e identidad de ella misma. Es una fuerza de influencia y habla de una intención significativa. Habla de la influencia que ejerce la mano sobre la totalidad que se mueve de la realidad. Plinio, en su Historia Natural, habla de la historia de la hija de Dibutades, que estaba enamorada de un hombre cuando éste se fue. Para tener el recuerdo de su amante, decide trazar en un muro el contorno del rostro de su amante, que más tarde su padre va a poder forjar en arcilla. Y generalmente se cita esta historia como el mito del inicio de la representación en la tradición clásica. Dos comentarios sobre esta línea contorno. Primero, la línea contorno permite nombrar la mancha visual, la huella que se nos presenta. Este contorno es inteligible. Se levanta hacia esta forma modelizada y modelizadora del mundo de las ideas del eidos platónico. Es una forma idea, como lo sugiere François Julien en su obra Le Nu Impossible. Segundo, y después de la lectura de esta obra del sinólogo francés François Julien, que ya cité, parece que nuestra concepción de esta forma idea encuentra toda su amplitud en el arte occidental. La pintura china, al contrario,
tiene otro tipo de linearidades que no dependen tanto del contorno de la forma que se muestra como manera de designación, sino como las fuerzas que atraviesan el soplo vital, es decir, el chi. Es en el seno de la imagen que tenemos la memoria. Es en el seno de la imagen que tenemos un carrefour para la memoria. De un lado tenemos una sensación muy pequeña que nos podría llevar a los esquemas sensoriales si hablamos de una manera occidental de vivir en el mundo. Por otra parte, esta sensación significa una cultura sensible amasada en tierras extranjeras. La sensación se hace bisagra en este punto para ir hacia el futuro, ahí donde la parte irrisible de los sentidos nos llama para un viaje muy hermoso. Antes de concluir esta primera parte, me gustaría hablar rápidamente de otra tipología de líneas, la línea trayectoria. La línea trayectoria es el resultado del recorrido ocular en la imagen. Para una sola imagen y para un solo espectador, el número de posibilidades de líneas trayectorias son ya infinitas. Podrían variar según su humor, su contexto o la intención del observador. La línea trayectoria no es una línea recta, sino que va en infinito, se encadenan los elementos con el ritmo interior del sujeto. Es testimonio de la presencia del espectador dentro de la imagen. En este sentido, tiene una enunciación por la mirada. No se trata de la enunciación de un texto leído, como aquí, por ejemplo, sino de una imagen que es recorrida. Pero estas trayectorias son guiadas por la estructura interna de la imagen y por su composición. Porque frente a la mirada, se trata de una misma estructura occidental, que nació a partir de la perspectiva después de la óptica fotográfica. Frente a esto, la estructura monofocal de una imagen nos llama a un recorrido según la profundidad, según los límites del marco. Y la mirada de ir del primer plano al último plano, del centro al fondo de la imagen. Y la mirada puede ir todavía en esta ilusión de esta ventana abierta, encerrado en el marco como en un espacio hipotético, este trabajo de la mirada que va recorriendo las distancias desde el centro del cuadro. El yo va deambulando. Se crea un camino y su motor es la trayectoria que va dejando. Después de los modernos del inicio del siglo XX, que quiere tener una destrucción de la estructura clásica en los años 50 y después en los años 60, piensa el espacio como un espacio abierto de circulación. La pirámide perspectivista se destruyó. Solamente subsiste la realidad de la trayectoria ocular al seno de este marco, de este cuadro. Pollock y sus drippings. La obra ya no se piensa como un dato visual, sino como actos que van encadenados. Se trata de recorrido y de deambular en esta instalación del arte minimal, pero también de la literatura, por ejemplo con Jacques Kerouac, o en la fotografía con Robert Frank. Rosalind Krauss va a ponerle el título a su libro, 1967 pasajes. La línea trayectoria se convertiría en un gesto para la obra. Al seno de las instalaciones minimalistas de los años 60 y del land art, ya no se trata del pasaje o la trayectoria del ojo, sino del cuerpo del espectador. Pero ya que sea la imagen o el espacio real, se trata de una experiencia sensorial y motriz que dependen de esta existencia del cuerpo y de este mismo hábitus. Hoy en día el dibujo de la mirada en nuestras películas más exitosas nos invita a una fluidez absoluta. Generalmente el montaje se realiza para que el lugar que dejamos sea el lugar que vamos a ver después. El ojo va viajando de plano en plano sin que los cortes en la película puedan obstaculizar su trayectoria. Atraviesa los
planos con una comodidad que parecería extraña, con facilidad para que los personajes de la película puedan ganar sus objetivos. Hoy en día el dibujo de la mirada en los sitios de internet, de una página a otra, de un control a otro, nos habla también de esta facilidad que tenemos para poder acapararnos algunos objetos en el mundo, el conocimiento, el consumo y la comunicación. Hoy en día los dibujos de la mirada van y vienen por las vías invisibles de nuestros técnicos, de nuestra economía y de nuestra geopolítica. Y estamos con estas líneas de trayectoria, su fluidez, la accesibilidad de los mundos que atravesamos. Nos gusta mucho creer en su poder, así como creemos en la ontología de un ser que viene de un sujeto consciente que decide y que desea. ¿En qué medida los esquemas sensoriales que están atados a la imagen podrían encontrar algún anclaje en este hábito sensorial de la cultura? Podría ser que las diferentes trayectorias oculares, las líneas contorno y las líneas trayectoria pudieran pertenecer a toda una serie de gestos en esta práctica occidental del cuerpo, según el pensamiento de Philippe Descola para las ontologías. Considerar una imagen con su fluidez significa comprenderla en su recorrido como una parte de agua o de un lago. Es ver el brillo en su superficie, es ver la vibración de sus líneas, ver también todas las sacudidas de la mirada. Este movimiento es la carne de nuestras imágenes. Viste la estructura óptica, geométrica, perspectivista de los objetos para nuestra atención según los diferentes gestos, los diferentes esquemas sensibles. Una distancia, una desviación en el movimiento y este gesto ya no será más el mismo. Aparece como otro registro, un registro diferente en estos caminos construidos y reconstruidos con los cuales el yo se representa el mundo y el espacio. Para concluir en esta primera parte, en esta pregunta de ¿qué es la memoria? ¿Qué es la memoria cuando la tratamos como un conjunto de imágenes que nos hablan de las experiencias pasadas? Quisiera tener otra pregunta. ¿Cuál es la estructura del recuerdo? ¿Cómo la mirada puede acaparar la imagen? La memoria de esta mirada que atraviesa otra memoria. Ahí tenemos el régimen común, nuestro país. Bueno, este es el final de la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario. ¿O puedo continuar con la segunda parte? Ok. Alors je vais enchaîner avec... Muy bien, entonces continuamos con la presentación del video que está en el tercer piso o en el segundo piso del Museo Amparo. Como ya lo explicó Ramiro Martínez Estrada, para el proyecto de Elite 11, la comisaria propuso a 3 artistas del ciclo, Damir Rochko, Alejandro y a mí misma, para poder reflexionar sobre el idioma y el lenguaje. Entonces tenemos este término inventado por George Orwell en 1984. En la sociedad totalitaria que George Orwell imagina, esto designa un idioma en donde se simplifica la sintaxis y el número de palabras. Esto, como lo explica el escritor, tiene la consecuencia de reducir la capacidad de formulación y hace que sea imposible reformular ideas de algún locutor. Cualquier pensamiento crítico va a estar en la obra. Esto nos va a impedir desenvolver nuestras ideas. La reflexión de Agnès Buzyn es precisa hoy a inicios del siglo XXI con la contracción en Twitter, con los neologismos o con las noticias falsas, fake news. Para el programa Novlangue quise ampliar esta reflexión. Quise cuestionar una manera de autoridad intrínseca en la parte interna del sujeto.
quise trabajar con la práctica de la escultura, la manera en que el gesto de la escritura se crea en nosotros mismos. Hoy en día escribimos con el teclado, pero también usamos muchos emojis y fotografías que unimos en nuestros mensajes. En la computadora o en el teléfono nuestros ojos van a ir teniendo una trayectoria, vamos a seleccionar, mientras que los dedos o la mano simplemente va a tener estos movimientos tontos. Hablamos de las pantallas táctiles, pero la mano o el dedo simplemente se transforman en un aparatito que va a estar apretando los botones según lo que decidimos. Hoy en día me parece que nuestra práctica de la escritura se hace relacionada entre el ojo y la mano. El ojo decide y la mano ejecuta. En este sentido, habría una autoridad que se vive en el interior, una autoridad que regula o reglamenta nuestro cuerpo para poder usar estos dispositivos. En el video Geopolíticas del Olvido quise asociar el ojo y la mano como dos personajes distantes, como si el ojo fuera un soberano y la mano fuera el esclavo. Aquí la cuestión de geopolítica nos habla de una geopolítica interior, como si el ojo y la mano fueran dos continentes enemigos. La idea de división interior es muy importante en mi trabajo. De hecho, hablé de una frontera vivida que todos sentimos y es esta polaridad entre Francia y Corea. La noción de frontera es una realidad geográfica, ciertamente, pero la vivimos y la sentimos cada uno en nuestro interior. En un trabajo precedente llamado My Split Eye, hablo de una reflexión sobre la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Fui a los observatorios militares que están abiertos al público. Para mi sorpresa había muchos visitantes. Las personas se quedaban en la parte panorámica para poder observar el paisaje. Buscan señales de vida del otro lado de la frontera. Y miran, pero no hay nada que ver, no pasa nada, Corea del Norte está muy lejos. Y por eso lo llamé Split Eye, un ojo dividido, un ojo adolorido. Es un ojo que mira pero no ve nada. Proyecta algunas historias que escucharon acerca de Corea del Norte, las historias que les contaron los medios y sus seres queridos, las versiones americano-coreanas. Estas historias las imaginan en el paisaje como si estuvieran viendo una película. Para el proyecto Geopolítica del Olvido, quise pensar en la mano y el ojo como si fueran autónomos, como si se tratara de dos países diferentes, el ojo y la mano. Dos canales sensoriales que fueron divididos por la ciencia, cada uno con su propio acceso a la realidad, cada uno con un tipo de memoria específica, la memoria visual, la memoria táctil. Cada uno tendría una escritura que le sería propia, una escritura para la mirada o para la mano. El proyecto Geopolítica del Olvido está formada por 3 videos, unos cortos que introducen el proyecto, video A y B, y otro más largo que se intitula el Geopolítica del Olvido. Y podemos mostrarlas aquí como en el Museo Amparo y próximamente las vamos a mostrar en India también en el festival. Entonces la video A que quisiera mostrarles después de esta conferencia, que inicia con el discurso de un investigador de ciencias cognitivas. No es un investigador real, sino un amigo que está haciendo este rol y se llama Jacques Marou. Este falso investigador nos dice que este laboratorio reemplaza una escritura que la haría solamente el ojo y que no utilizaría la mano. El procedimiento permite visualizar estas trayectorias oculares dentro de las imágenes. Imaginémonos una herramienta que nos permita escribir letras con el simple desplazamiento del ojo. La escritura sería el resultado de la memoria de diferentes trayectorias oculares. Para recordar un discurso, los oradores romanos de la antigüedad se imaginan un palacio mental. Cada salón se asigna a una parte de su discurso, a una idea diferente.
Frente al público, el orador tiene que imaginar que está caminando en este palacio mental, tiene que recordar su trayectoria en este espacio ficticio para poder recordar su discurso. Hoy ya no tenemos palacios mentales, pero organizamos nuestra memoria en estructuras espaciales. En nuestras computadoras construimos la información que está articulada una con otra en esta jerarquía. El acceso a la información toma esta impresión de un camino, de una trayectoria que hay que memorizar. Tenemos una lógica visual particular. Son rectángulos o elementos que están relacionados entre ellos en un movimiento direccional. El sentido de la flecha que da la orientación. Asociamos las flechas a la escritura. Ahora tienen aquí un alfabeto que utiliza la escritura, que fue inventada en 3400 a.C. aproximadamente. Escribíamos con un pequeño palo que había estado recortado sobre tabletas de arcilla o de barro. Parecerían pequeños clavos. Esta escritura que apareció en Mesopotamia, en lo que actualmente sería Irak. Esta escritura fue primero la de los sumerios, después fue adaptada a las lenguas semíticas, una familia de lenguas que tiene el acadiano. El nombre semítico viene de Sem, uno de los hijos de Noé. En Siria, en lo que actualmente es Siria, este tipo de escritura se convirtió en alfabeto. Es el alfabeto más antiguo del mundo. Lo que me interesó fue buscar en esta cultura sumeria analogías con nuestra cultura. En el video no hablo de sumerios, sino de un tipo de comunidad futurística que llamé sumos, una comunidad que usa simplemente los movimientos del ojo. Los sumos son una cultura que afirman esta hegemonía del ojo. Al escoger la escritura, los sumerios afirman su memoria en un soporte externo. Creían en la superioridad del ojo sobre la memoria oral. Aquí vemos este ejercicio de tiro al arco. El objetivo del ojo ya es crucial. Los sumos como una cultura que privilegian la vista. El ojo es primordial para muchas cosas, para la perspectiva, luego para la óptica de nuestras cámaras y en lo más alto de la pirámide perspectivista el ojo contempla el mundo. En la cima el ojo es todopoderoso. De hecho, la Torre de Babel que vemos aquí a la derecha representa una humanidad que habla, que está unida y que es todopoderosa, pero tiene la amenaza de Dios. Aquí tenemos la imagen de la Torre de Babel, pero podríamos haber puesto la de un rascacielos en Nueva York o en Shanghái. Aquí vemos que la mirada va elevándose y que se convierte aéreo. El ojo tiene esta maestría equivocada de las cosas. En el Louvre, los vestigios sumerios abren la grande historia del arte. La cultura de Mesopotamia representa un punto original. Es la cultura antigriega y europea. Primero tenemos este tipo de escritura que ya mencionamos, después el alfabeto fenicio, después el griego que inventó las vocales. Pero esta cadena histórica no es tan perfecta como nos la han mostrado. El alfabeto fenicio, que viene más del egipcio que de este otro alfabeto que acabamos de ver. Pero no importa, la escritura que ya vimos es presentada como el origen de nuestra civilización. Abre las primeras salas del Museo del Louvre como la cuna de este milagro griego de filosofía y de ciencias. Hoy en los medios nos dicen que el nacimiento de la escritura vendría de Mesopotamia, porque desde que una transacción comercial se efectuaba, se escribían algunos signos en arcilla para poder anotar esta transacción. Por ejemplo, si yo te doy 3 cabras y me das 5 borregos, bueno, tendríamos los signos de las cabras y de los borregos. Se ponían en un sobre en arcilla que se tenía que romper en caso de litigio.
Y bueno, estas piezas se llaman calculi, son los primeros signos de la escritura. Pero Jean-Jacques Lasserre, un investigador francés que tuve la oportunidad de conocer, rechaza esta tesis. El número de calculis que se encuentra en los sitios arqueológicos no es suficiente para que podamos deducir un sistema de escritura. Además, como él dice, reduce demasiado el lenguaje a su origen contable. Sin embargo, el público en general sigue recordando esta idea. Tal vez porque hoy tenemos una concepción más de contaduría de la memoria. Pensamos que la memoria es como una caja en donde vamos a colocar objetos que vamos a encontrar intactos 20 años después. Es el caso del disco duro o del data center. Pensamos que la memoria es un lugar donde podemos capitalizar nuestros datos. Los cálculos serían un ancestro designado para nuestras cajas de memoria. La segunda parte o el segundo video, el de la mano. Para el video B ya no se trata del ojo, sino de la mano. En el video B, el mismo investigador falso, Jacques Malou, explica en su laboratorio una escritura que habla de la mano, una escritura que puede existir a través de objetos. Trabajé con objetos con un diseñador, Guillaume de Azaca. Hoy en día en Internet tenemos muchísimas imágenes. Si efectuamos alguna investigación en Google, tenemos muchas imágenes parásitos. Vamos a recordar estas visitas o investigaciones. Antes les hablaba de la memoria visual. La memoria táctil, la memoria de la mano, no funciona de la misma manera. Todo el cuerpo puede reaccionar al contacto de algo desagradable. Por ejemplo, si estoy recogiendo algunas rosas y que toco una espina, bueno, la próxima vez voy a recordar esa sensación. Es ese objeto, la rosa, que me va a traer esta sensación de dolor y su emoción. Para James Gibson, son los objetos o las situaciones que crean nuestras emociones. Estoy hablando de una rosa, pero habría podido ser un animal peligroso o tal vez un precipicio que habría despertado algún miedo. Podría haber algún cadáver que me haga sentir disgustado. Como estos objetos en la diapositiva que pueden ver aquí, no tenemos el contacto con la mano, no tenemos esta memoria táctil. Los llamé los objetos emocionales. Cada uno de ellos fue imaginado para poder crear una emoción particular. Aquí el objeto fue pensado según a la emoción del miedo. Esto sería algo peligroso para la mano. La mayoría de los objetos fueron concebidos para que puedan crear una emoción, pero también con la diseñadora quisimos crear estas imágenes mayas, o que se parecieran por lo menos. Este es el güey que inspiró el objeto por su elaboración. Esta palabra Huay que hace referencia a este lugar sagrado para los mayas, que bueno, sí evoca el respeto. Lo que me interesó primero fue esta estructura misteriosa, bastante interesante de la escritura maya, que tienen una estructura bastante compleja y densa. Tenemos la impresión que son formados por diferentes células que tenemos en un solo contorno. El arte de la escritura maya es un arte del montaje. Tienen que ajustarse las diferentes células para tener esta impresión de unidad exterior, de esta redondez. Es como si la escritura fuera un recipiente que pudiera contener diferentes significados. Para mí esta escritura maya tiene un doble estatus. Por una parte la de la escritura y por otra parte la de un objeto concreto de diferentes elementos, como si los hubiéramos mantenido juntos bajo el mismo esfuerzo. En la imagen que tienen sus ojos es algo que me gusta mucho. Es como esta relación entre el objeto y la parte de la palma de la mano. Podemos ver algunos elementos de preparación que hemos visto en el video. Tenemos estas imágenes que son basadas en situaciones contemporáneas. En el sistema de la escritura maya tenemos
la escritura que simboliza otros elementos. Aquí he reunido algunos ejemplos. El número 0 es uno de los grandes inventos de la cultura maya, conocidos por su conocimiento de los astros. Hablamos del 0 ordinal para las fechas, pero también del 0 cardinal para contar la duración. El tiempo se mide desde un día 0, que algunas personas identifican como el 11 de agosto. Antes de Jesucristo hablamos de las dinastías reales que estaban situadas antes de esta época. En términos mayas, decimos que la reina nació en 3245 días después del día 0, cuando la humanidad ya había existido. Aquí tenemos la representación del 0 cardinal. André Coty propone la idea de que la mano estaría representada en esta escritura. Para él, esto evocaría también una mano que está sujetando un cuchillo. Para los aztecas, el cuchillo de sacrificio se llama Ixcahuac, gran cabeza. Discúlpenme por la pronunciación de estas palabras. Y aquí ya no se trata de una cabeza, sino de un cuchillo cabeza. Es como de atrapar la mandíbula, como lo vemos en la imagen. Los ritos de sacrificio maya son conocidos de alimentar con sangre humana al sol. La mano que vemos aquí no es una mano humana, sino una mano casi divina, la mano de la terminación. Es a través de esta acción de sacrificio que se puede efectuar el orden del día y de la noche. La mano es por excelencia el instrumento de todo lo posible. Es ella la que mata y puede crear también en reproducción de este ciclo. La mano es como el 0, un signo de terminación y de inicio. En el proyecto no hablo directamente de los mayas, sino de los Mais, una comunidad que quiere instituir una escritura que solamente fue hecha para la mano. Ellos son la comunidad rival de los sumos. Como lo habíamos visto, una civilización del ojo y del objetivo, pero los Mais, una civilización de la mano y del cuchillo. No voy a detenerme en la complejidad del calendario maya, que representa una determinación de las fechas. En este mismo autor, André Coty, encontré un esquema bastante interesante, que nos muestra la concepción del tiempo en algunos amerindios, sin precisar cuáles son las comunidades que comparten esta visión. Aquí vemos en el esquema que el tiempo no es cronológico, se divide según diferentes etapas. Tenemos el de los días de la semana, después en medio tenemos el del ciclo lunar y hasta abajo tenemos la base, la etapa de un año. Los días de cada etapa no están en una sucesión, sino en una equivalencia de los unos con los otros. Hace la relación de esta estructura cónica del tiempo con la antigua conexión del volador. La parte cíclica, tenemos la revolución a través de un eje y tenemos las diferentes etapas. Pero también tenemos un torbellino que nos aleja cada vez más de este día 0. En el sitio maya de Tikal, los arqueólogos descubrieron estas partes rituales. No encontré documentos que expliquen los rituales mayas, pero sí de los aztecas, donde se explica que la distribución espacial de las ofrendas para los rituales comprende el espacio en sus puntos cardinales, pero es a través del espacio que los sacerdotes y astrólogos pueden captar el curso del sol y establecer la ruta de los astros. En la pirámide de la luna en Teotihuacán tenemos el acto original de la creación del universo, y es como un acto de reminiscencia o más bien los rituales aparecen como este acto de reminiscencia. Para el artista que soy, que reflexiona sobre la parte sensible, veo una relación específica con la memoria. Sobre todo veo una estratificación de diferentes capas que hacen referencia
a las etapas del esquema anterior. Es como si estas etapas anteriores o estas capas anteriores estuvieran sobrepuestas unas con otras por el intermediario de la tierra. El hecho de enterrar y de poner en contacto lo que parecía ser distante, la tierra crea un espacio homogéneo. Las propiedades de un objeto pueden transmitirse. En esta comunidad imaginaria de los mais, los rituales podrían tener diferentes elementos heterogéneos que podríamos poner en bloques como la escritura maya para crear este tipo de memoria. En el proyecto, los rituales van a ser un contrapeso para los cálculos de los sumos. En los sumos tenemos esta idea de capitalizar los datos en una caja externa como en los discos duros. En los mais la memoria se presenta como los elementos y todos los elementos que vienen de una memoria y que pueden evocar o despertar una emoción. Imaginemos que una cultura pudiera considerar la memoria como un bloque en donde tenemos diferentes elementos sobrepuestos los unos sobre otros, como en la parte ritual. ¿Qué elementos tendríamos para esta memoria? No sería una memoria analítica que tendría los recuerdos vividos en un mismo momento. Por ejemplo, si voy a cenar con una amiga, voy a hablar de este bloque de memoria, enumerando diferentes elementos distantes. Puedo recordar el color de su camisa, la expresión de su cara, sus palabras. Al contrario, una memoria sintética condensaría todo y miraría solamente el color emotivo, pero el lenguaje es tan pobre que no podríamos expresar cada matiz de cada momento, de cada tipo emotivo que permanece en nuestro recuerdo. Todo se vuelve más difuso de las emociones pasadas. Esta memoria es para las huellas que pueden medir la delicadeza de una sensación. Serían la fuerza del mundo que vive dentro de nosotros. Hablo de la fuerza cuando pensamos en el porvenir. Para hablar del antagonismo entre los sumos y los mais, para hablar de la lucha interior de los ojos y las manos, quise poner esta imagen en donde separamos la sala. Este proyecto me permitió conocer dos civilizaciones extremadamente ricas y tuve la oportunidad de estudiarlas. Este proyecto no se trata de resituar la cultura sumeria ni la maya, sino que tiene algunos aspectos de esta cultura. Con este proyecto no quiero voltearme hacia el pasado, sino quiero proponerle al público el imaginarse el futuro. En el video, los sumos y los mais son dos diferentes utilizadores, también son dos sistemas de escrituras, algunos usan la mano y otros el ojo. Para imponer su nuevo sistema de escritura, cada uno quiere tener un origen prestigioso, los sumerios o los mayas. Hoy en día los sumos somos nosotros, somos una cultura visual que quiere tener una maestría de la realidad con los signos. Somos nosotros en la mundialización usando el internet, con la comunicación y las redes sociales. Somos nosotros con las megalópolis y los modelos de vida globalizados. Tenemos este ambiente mediático con la circulación de las imágenes, las mitologías contemporáneas. Y podemos usar el Lidioscape, este término creado por los términos en inglés, landscape, que nos hablan de que podemos tener estas imágenes en donde sea que nos encontremos. La idea del proyecto es de imaginarnos otro origen. Si la cultura de referencia cambiara, ¿qué sucedería? Si no fueran los sumerios en Mesopotamia, sino en Palenque, en México, la cultura sumeria me sirvió para hablar de nosotros y la cultura maya habla de la alteridad, que podría ser un punto crítico. Si nuestro origen fueran los mayas, si prestáramos más atención a la sensación motriz de la mano, a la parte táctil, y si esta sensación motriz contuviera otra estructura del espacio y del tiempo, y si nos pudiera llevar a otra concepción de la memoria, podríamos tener una geología, una geopoética. Al final, la batalla entre los sumos y los mais va
a estar comparando estos dos tipos de escritura y quise decir que fuera una batalla para determinar otro punto de anclaje en donde la humanidad pudiera actuar de manera diferente. Y los hombres voladores en el video que van a llegar a la nube, nuestra nube cibernética. Este proyecto me llevó a otras investigaciones. Hoy en día me gustaría ver las formas artísticas de los objetos primeros o primitivos, como la parte sensorial y motriz que pertenece a otras culturas, a otras épocas. Parecería que estamos soñando con la poética y las formas, como si pudiéramos comprender los gestos lejanos. La geopolítica del olvido es el secreto de una civilización sobre otra. Espero que esta comunicación no les pareciera muy densa y les agradezco por su atención. Si quieren podemos ver los dos videos que ya mencioné anteriormente, o tal vez Nina quería ya comenzar la conversación. Bueno, si no, voy a iniciar los videos. Cada una es de 6 minutos y el otro es de 8 minutos, perdón. Buenos días y bienvenidos al laboratorio de Glyph, donde tenemos diferentes programas de investigación. Por ejemplo, el del eye tracking o oculometría. Es un proyecto que consiste en seguir la mirada del individuo en la superficie de una imagen. ¿Por qué trabajamos específicamente con las imágenes? Como lo verán en su vida diaria, hoy en día utilizamos la imagen para comunicar, incluso lo usamos más que el escrito, ya sea que lo hagan a través de las redes sociales para mostrar algún recuerdo, alguna emoción o simplemente comunicar alguna información en una pantalla, ya sea de la computadora o del celular. El eye tracking o la oculometría consiste en tener una imagen y seguir las diferentes trayectorias de la mirada de un individuo. Este va a desplegarse, no como lo tendríamos en una escritura alfabética de izquierda a derecha, sí podría ser, pero la mirada también va a ir hacia el centro o va a ir hacia cierto ángulo de la imagen, va a descentrarse, etcétera. Tenemos diferentes puntos y vamos a tener el trayecto de la mirada. Vamos a llamarlo sacudida, esta combinación en la que el individuo va a mirar la fotografía o la imagen. Vamos a crear esta secuencia de la imagen y en esta secuencia de lectura de la imagen vamos a crear esta información. Obviamente queremos ver el efecto que tenemos de una imagen, pero también la manera en que estos datos van a crear metadatos y vamos a crear esta jerarquía de la información recibida por el observador. Muy bien, ponga sus ojos en la pantalla y ahora por favor observe el punto que se encuentra en el centro de la pantalla. Míralo fijamente mientras calibramos el aparato. Gracias. Ahora mire estas imágenes de manera natural y cuando pase a la siguiente o quiera pasar a la siguiente, por favor diga siguiente, siguiente, siguiente. 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 Siguiente.
Como podemos ver este diagrama que obtuvimos de una imagen asociada al observador y a la mirada. En el interior de cada rectángulo tenemos indicado la duración. Y en esta parte podemos ver en rojo el tiempo del espectador cuando analiza la imagen por más tiempo. Tenemos 772 milisegundos, es la duración más grande. Y bueno, en este diagrama podemos ver cuáles son los milisegundos asociados y vamos a ir hasta el azul oscuro que corresponde a los puntos en los que el observador pasa menos tiempo mirando la imagen. Una vez que tenemos este diagrama, podremos crear esta estructura de árbol de los tiempos de la mirada. Como lo vimos en el diagrama precedente, el tiempo en milisegundos de la mirada del sujeto del experimento crearon este mapa y nos permitieron crear esta arborescencia, esta estructura de árbol que podemos ver en esta imagen. Esta arborescencia son compilaciones, son metadatos que desarrollan esquemas que nos permiten saber en dónde se detiene la mirada, cómo se desplaza y el tiempo en que se detiene. Estas son investigaciones que hacemos en el GLIF, son aplicaciones que tenemos para las ciencias fundamentales, pero también tenemos aplicaciones más concretas con los diseñadores de sitios web que quieren saber en dónde va la mirada y durante cuánto tiempo estará ahí la mirada. Tenemos algunas aplicaciones muy concretas que podemos tener para los objetivos comerciales o de publicidad. Pero en el laboratorio queremos reflexionar acerca de una nueva manera de escritura que nos permita optimizar la investigación de información, de clasificarla, de darle una jerarquía, mientras que nos encontramos en un mundo saturado de signos y de imágenes en este diluvio de información. Ahora vamos a continuar con el siguiente video, que podría ser un poquito más largo. Trabajamos con este principio de la escritura de la imagen y quisimos tener diferentes objetos, como lo harían para la investigación en internet, pero cuando buscamos imágenes, por ejemplo, si ponemos roca en Google o en cualquier buscador, vamos a ver cuáles son las imágenes de rocas y obviamente este es un término muy genérico. Vamos a tener muchísimas opciones. Y obviamente la mirada va a ir desplazándose en los diferentes objetos llamados roca, que podrían hacer referencia a algún sentimiento contradictorio. Por ejemplo, podríamos estar atraídos por cierto tipo de rocas. Por ejemplo, si vemos un sílex que fue trabajado por algún ser humano en la prehistoria, o si tenemos otra roca que está en su estado calcáreo, obviamente vamos a tener esta memoria táctil, vamos a recordar su textura, su rugosidad. Y bueno, aquí solamente tenemos la memoria cuando tenemos esto. Al contrario, cuando vemos algunas rocas que parezcan muy filosas o peligrosas, vamos a querer alejarnos, por ejemplo. Tenemos muchas opciones cuando usamos estos buscadores y, por ejemplo, vamos a tener todo esto condensado en un solo objeto. Y para este tema quisimos desarrollarlo, quisimos que fuera real a través de estas múltiples formas que tengo aquí expuestas en mi oficina y que van a condensar en este caso preciso. Aquí nos encontramos con una forma ovoide que podría ser, por ejemplo, un listón para envolver regalos o una turbina. Cualquier persona podrá imaginarse lo que quiera. Pero lo que es interesante con esta cuestión es que estos objetos son como diferentes calcos condensados. Tendremos objetos
que representan una gran cantidad de otros objetos, una gran cantidad de otras rocas. Para emprender la imagen, tenemos, por ejemplo, el hashtag, que con una sola palabra nos permite hacer referencia a personas de orígenes muy diferentes. En el laboratorio hemos desarrollado, en colaboración con el diseñador Guillaume Héroë-Duazac, una serie de objetos, como ya lo he dicho antes, una serie de objetos compilados, concentrados, con diferentes imágenes que van a dar un efecto a partir de un objeto preciso. Tal vez al principio no van a saber cuál es este objeto o cuál fue la búsqueda que realizamos con Héroë-Duazac para crear estas maquetas en 3D con todas estas imágenes, pero rápidamente tendrán diferentes imágenes emocionales u otras que van a aparecer en su conciencia. Podrían ser, por ejemplo, mandíbulas o algún puño. Queremos saber si esto viene de un mamífero, de un insecto, si es una fruta exótica con una especie de dientes. Bueno, tenemos este objeto que condensa muchos otros objetos, que los resume. Es lo que quisimos desarrollar en esta parte de nuestra investigación, aquí en el glif, esta escritura de la imagen.
Bueno, eso es todo. Y Nina, si podemos conversar la conversación. Bonjour à tous. Donc j'aimerais remercier Daphné pour sa présentation sur son travail et je voudrais la remercier de m'avoir invité pour parler avec elle. J'avais eu déjà l'opportunité de voir la vidéo. C'est une vidéo très... Y a la vez me pareció sumamente interesante, intrigante visualmente. Ahora que nos has hablado con tanta generosidad de tu trabajo, creo que voy entendiendo más. Me gustaría mucho empezar un poco abordando el tema del medio de por sí, ¿no? Hablando también sencillamente de dónde empieza esta investigación con el video de tu parte. Durante la presentación que estuviste haciendo, me ha venido a la mente mucho un texto de Giuliana Bruno, que es un texto que se llama Atlas de las Emociones, en la cual esta estudiosa habla de cómo nuestra experiencia de la memoria como seres humanos sea en efecto una experiencia esencialmente fílmica, ¿no? En términos de retención de las imágenes. Entonces, como tú decías precisamente, esta se conforma como una especie de collage, ¿no? Y pues en tu video regresa mucho la imagen del scroll, ¿no? Del video, de una especie de montaje automático que vamos creando a la búsqueda de imágenes, de referencias, de información en general. En el video también, a pesar que tú escojas, ¿no? el medio del video, y me decías que en el video que se presenta en salas, por ejemplo, no es un video que tú grabaste originalmente, son videos que encontraste en internet y de los cuales te apropiaste de alguna forma y que sin embargo volviste a grabar, ¿no? Entonces me interesa como esta doble sobreposición, ¿no? del grabar algo ya grabado. Y también pues en el mismo video que ahora nos enseñaste, sí hay toda una forma de hacer, una manera de escoger un medio totalmente más indexical en un cierto sentido, ¿no? Un medio en lo cual en efecto el cuerpo entra en campo, como es lo de la escultura. Me parece que obviamente los dos medios corresponden bastante bien a estas dos civilizaciones que has esbozado, la de los sumos y la de los mayas, pero me gustaría que pudieras abordar, ¿no? Un poquito más ese tema. Pienso que hubieron varios momentos en los cuales hablaste indirectamente del concepto de video, ¿no? También en el momento en el cual estuviste hablando del dibujo y empezaste a hablar de la idea de la línea contorno. A mí me hizo pensar mucho a la idea de la pantalla, sobre todo como en el caso del video acá, en lo cual vemos que también hay una decisión formal sobre la pantalla que es dividida y que me contaste en el Jeu de Paume, esa división era además acentuada, ¿no? por una cortina que separaba los dos espacios. Me gustaría escuchar y también de forma pues un poco anecdótica, pero para entender más tu trabajo, cuándo empezaste a trabajar con video y qué medios ocupabas antes. Es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Primero me gustaría ver el trabajo que mencionas sobre el Atlas de las Emociones
Después, es verdad que las tres prácticas están mezcladas, es decir, la fotografía, el dibujo, el video, es decir, el montaje, y tenemos esta noción de las memorias que van a reconstruir, a volver a mezclar las cosas. Y en el proyecto de videos que tenemos aquí en el Museo Amparo, quise trabajar con la imagen, como si fuera una escritura nueva. Hablo de los videos porque no habían sido escritos antes. Tenemos este principio de división, pero teníamos este tanteo que realizamos a nivel del montaje. Teníamos como 10.000 ensayos, fue increíble, pero es esta impresión que tenemos de realizar una escultura, es decir, los videos tienen que tener algunas líneas y algunas sensaciones internas, algunos movimientos internos que están ligados a la historia, al escenario o al guión, que va a ser muy, muy extenso. Y gracias a estos pequeños fragmentos que recolectamos en internet, pude modular, pude ahondar en la forma y crear estas altercaciones entre ambas partes de los videos. En el video me parece que es importante, y el título lo habla, pues la idea de la geopolítica. En varios momentos de la plática tú estuviste hablando de la idea de la mirada, ¿no? Como una forma también de poder, ¿no? La civilización de los humos pues asume, ¿no? También este dominio del espacio de representación, ¿no? En el momento en el cual vas proponiendo una forma de reglamentar, ¿no? Y de definir cómo se dibuja la distancia. A la vez también nos mostraste unas imágenes de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, en lo cual precisamente enseñabas estos miradores que se convierten en lugares turísticos. También el video que podemos ver en sala empieza, ¿no? con una mirada, tú dices es un loop, es la imagen inicial y la imagen final, de una mirada desde arriba, de una fotografía de archivo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto ves, ¿no? Que en tu video es presente, ¿no? esta idea de la mirada como poder, o más bien pues como de la mirada como, en ese caso, en el caso del Internet, como una mirada organizada, ¿no? Por un dispositivo, por algo que a escondida, ¿no? Organiza esta transmisión del conocimiento, ya no física, ya no de experiencia, sino más bien pues ya mediatizada, ¿no? por un dispositivo. Es una pregunta muy delicada, pero yo diría que tenemos cierta parte de verdad en ambas partes. Es decir, para responder, lo más fácil que podría decir es que el ojo se hace parte de este dispositivo. Está tejido, por así decirlo, a este dispositivo. Entonces somos usuarios, pero también somos utilizados por estos sistemas que nos hacen o nos transforman en bisagras y que nos fomentan a participar en este sistema digital. Es decir, somos un eslabón de este sistema, pero si creamos este sistema es porque nuestra cultura es una cultura del ojo. La cultura occidental se construyó sobre la hegemonía del ojo y de lo visual, sobre la geometría de las cosas, sobre las medidas de las cosas, sobre la cultura de los signos, y dejamos de lado los otros sentidos como el olfato, como el tacto. En el siglo XIX, de hecho en Francia se decía que había sentidos que eran más finos, o que la burguesía hacía que los sentidos fueran más refinados, pero bueno, todos nuestros sistemas de utilización, nuestros dispositivos, tienen que pasar por esta parte de los ojos. En conjunto, la técnica de nuestros dispositivos digitales, es decir, todo lo que tiene que ver con las máquinas, utilizan el ojo como centro de control. Es decir, es un engranaje completo. De una parte tenemos un ojo
que se encuentra por encima en la jerarquía de los sentidos, y por otra parte tenemos dispositivos que encadenan esta jerarquía con el ojo y que no solicitan la parte sensible de la visión. Es decir, en la visión tenemos dos cosas. Hablamos de visión periférica y de visión focal. La visión focal nos permite reconocer los objetos, nombrarlos, es una visión que es muy precisa, y la visión periférica es la que puede sentir el movimiento. Por ejemplo, si estoy conduciendo y en algún momento hay una pelota en la calle, no voy a darme cuenta que es una pelota, simplemente voy a frenar porque recibí esta impresión por este movimiento y después voy a reconocer la pelota. Pero bueno, aquí simplemente hablamos de la visión focal, es decir, esta visión que nos permite reconocer las cosas precisamente, y no hacemos referencia a esta visión periférica que nos permite percibir el espacio y cómo mi cuerpo evoluciona en el espacio. Okay. ¿En qué sentido acá entra la dimensión del olvido? Y sí, es una buena pregunta, porque de hecho se trata más de la cuestión de la memoria. Pero el video comienza con explosiones y la idea del final de algo, con la vanidad humana para escribir todo y rememorar todo con la escritura. Tenemos la amenaza del olvido, porque escribimos todo, pero lo olvidamos. Si destruimos las tablets o los escritos, bueno, ya no vamos a tener nada. Yo tuve la impresión también que en algunos momentos del video también hubiera una forma de olvido que se creaba por acumulación, ¿no? Más allá de esta fragilidad de la escritura que nosotros tenemos, esta codificación ambigua, también en los momentos de que mencionábamos, como en este, ¿no? Hay también una acumulación que provoca una falta de selección, ¿no? Y que, según yo, plantea un tema sobre la idea de memoria, de archivo para la actualidad, ¿no? Si esta acumulación, hasta qué punto en realidad es corrosiva, ¿no? De una construcción también, como tú decías, pues más bien vinculada a las sensaciones. Hay una imagen en el video que tú me comentabas que es la única grabada por ti, y que es una imagen grabada en el Archivo General de Francia. Me gustaría que me contaras algo más también, porque aparece una palabra, ¿no? Que es fantasma en una hoja, y no sé si tenga una relación con esta cuestión de la memoria y del olvido, o de una forma de reminiscencia, no sé ni siquiera si se diga en español, que tiene como mucho más a que ver con la idea de la sensación, ¿no? También regresando un poco a la etimología de la sensación como algo que se percibe por los sentidos en general, ¿no? O sea, que es una palabra que en latín tiene una ambigüedad bastante más amplia que en español, porque refiere a todos los sentidos que no sean la vista, ¿no? Sí, por supuesto, la sensación sería más sensorial, es decir, yo lo uso de esta manera. Pero la idea de fantasma me gustó bastante, pero fue pura coincidencia. Lo dejaron así en la oficina porque se le había pedido a los empleados evacuar el sitio de los archivos en Fontainebleau, en la cercanía de París, porque había una falla sísmica. Las personas tuvieron que evacuar y dejaron sus lentes o sus archivos, y cuando yo llegué, bueno, ya casi iban a cerrar el sitio, pero vi algunas oficinas que habían dejado tal cual. Y bueno, sí, encontré esto que estaba un poco extraño con esta palabra de fantasma, que me pareció muy interesante, como lo acabas de mencionar, sobre todo si lo relacionamos con la sensación. Cuando hablamos de sensación fantasma, por ejemplo, para una persona que perdió alguna parte de su cuerpo, bueno, vemos que tenemos esta sensación, pero que nos sigue habitando, y esto crea todo el imaginario. Por supuesto, tienes completamente razón. Va. Y una otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en el video, y sobre todo en los dos videos que nos mostraste ahora, es esta idea de la ficcionalización de la ciencia, ¿no? O sea, esta manera de adoptar un poco estos dispositivos positivistas de demostración de todo, ¿no? A través de una formulación, de una metodología, y su adopción precisamente para sostener algo que en realidad refiere más, sí, de una parte a una arqueología,
que como tú nos contabas, ¿no? Es parte de tus intereses desde siempre, pero también a una narración, ¿no? Ficticia más compleja. Y me interesaría saber cómo construiste esta parte con el científico actor, ¿no? Bueno, se trata de un amigo, es un amigo que conozco hace mucho tiempo. Y en la génesis de nuestro proyecto teníamos la idea de retomar este libro de 1984 de George Orwell por el tema de la exposición de Agnès. Y en 1984, Orwell inventa una sociedad totalitaria, distópica, que es como una copia de lo que él había escuchado acerca de la Unión Soviética. Es una anticipación sobre la realidad, de hecho, porque en 1984 el número de palabras es limitado, el pensamiento está limitado. Como el dictador cambia de opinión, bueno, pues todo el mundo tiene que cambiar de opinión y tenemos que borrar todas las huellas o marcas de este acontecimiento. Y bueno, había 3 bloques, Oceanía, Eurasia y se me olvidó cómo se llama el otro bloque, pero bueno, sí tenía que ver con la geopolítica de los años 50 en el mundo. De hecho, esta entrevista falsa para mí sí es un reflejo de 1984 de George Orwell, es decir, estábamos en la ficción un poquito, pero también en la realidad, porque hoy en día los diseñadores de sitios web quieren saber hacia dónde se dirige la vista de las personas para saber dónde poner la publicidad, para poder crear interruptores oculares, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos puede asustar un poquito. Esto lo filmamos en un laboratorio real, entonces la ficción se mezcla con la realidad. Y esto es muy chistoso, el haber filmado esta entrevista falsa y jugar con esta parte de realidad y mentira. Entonces también tenemos la parte crítica del espectador. Es decir, podríamos creerlo, pero todo fue inventado, de hecho. Bueno, respecto de esto, hay otra parte que me parece interesante que regresa mucho en tu plática, por cómo lo comentas en varios momentos, y que según yo también, tiene también mucho que ver con la idea de la línea contorno que tú mencionabas, sobre, y que a mí me hace pensar necesariamente a la idea de pantalla, a la idea del borrar, ¿no? Que regresa luego en en tu trabajo con el dibujo, ¿no? Con la idea de borrar, con la idea de las zonas de sombra, ¿no? A mí otra vez me parece que sugiere muchas cosas respecto a los temas del video mismo. Me gustaría que quizás pudieras abrirnos un poco a estos aspectos en tu video, si es pertinente. De quel aspect en particular? Todo esto lo que se borra, ¿no? Lo que se borra de la memoria, lo que se borra lo que el olvido hace, ¿no? Como una acción de borrar. Bueno, el olvido es algo realmente difícil de explicar porque generalmente no sabemos qué es, pero lo que es interesante es cómo queremos hacerlo concreto, es decir, cómo queremos marcar contornos en estos elementos. Muy seguido queremos recordar cosas de manera mecánica, diciendo, bueno, tendría que haber aprendido tal o tal cosa. En efecto, tenemos una memoria asociativa que nos permite decir en tal contexto si algo sucedió o no. Me puedo recordar, por ejemplo, de alguna película, pero también tenemos otro tipo de memoria que nos lleva a cierto tipo de reminiscencia, que nos va a llevar a cierto tipo de olvido. Con la memoria sensorial vamos a asociar sensaciones las unas con otras. Por ejemplo, si hoy viví algún instante que puedo asociar con la luminosidad de este auditorio o la mirada del público o la temperatura que hacía hoy, etcétera, etcétera. Y así voy a poder recordar otro momento
Por ejemplo, voy a recordar cuando tenía 5 años, gracias a algunos elementos que puede ser la temperatura, la luminosidad, que van a despertar algún recuerdo en mí, pero es muy frágil, porque si yo no vivo este momento actual, no voy a poder recordarlo en algunos años. Y por eso tenemos el olvido. En el presente vivimos algunas cosas y las vamos a actualizar, y si no las actualizamos, lo olvidamos definitivamente. Sí, me parece que esto sea presente en el momento en el cual, por ejemplo, en el video vas mezclando, ¿no?, algunas imágenes. Antes tú me contabas que algunas imágenes son fruto, ¿no?, de sobreposiciones, de dos imágenes distintas. Y me parece que tenga bastante que ver con esto, ¿no?, con este recuerdo, forma fantasmática de regresar de las imágenes. Y también yo, un poco, ya no tenemos muchísimo tiempo, si queremos abrir luego alguna pregunta del público. Quería preguntarte algo respecto a la imagen que usaron para la invitación, que es una imagen del video también, una imagen en la cual hay un ojo con el cual se define la civilización de los sumos, y la mano, ¿no? Tú me hablabas del hecho que ahora el gesto del mouse sí tiene una dimensión táctil, ¿no?, que se hace a través de un gesto, pero a la vez es una dimensión distinta de la del tocar, ¿no? Y me interesaba como este punto, y también pues un poco respecto a la idea de la origen del lenguaje, ¿no?, y la idea de esta dimensión del indicar para reconocer, ¿no?, con el dedo, con la mano, que me parece que por allá empiece el video de esa forma, Oui, ¿no? tout à fait, ouais. Sí, me gustaría un poco que pudieras desarrollar este aspecto, ¿no?, que antes me platicabas. Alors oui, c'est super intéressant. Sí, es muy interesante. De hecho, sí, eres muy intuitiva porque es sobre esta cuestión del índice. Y yo comencé a reflexionar acerca de una línea de la mirada en el cine. Lo que me interesaba al inicio es pensar en un dibujo en el cine y no como un dibujo animado que se moviera, sino cómo la mirada en las películas tiene cierta linearidad. Es decir, el punto que estamos viendo en un plano que se acaba va a ser el mismo en otro plano que va a iniciar, es decir, tienen una secuencia muy rápida, pero la mirada tiene una sinuosidad que va a estar dibujando o que va a estar trazando, y con el índice vamos a este índice va a estar relacionado con la parte física, por ejemplo, cuando tenemos huellas en la nieve, cuando tenemos, por ejemplo, una persona que va a soplar sobre un vidrio y que va a dejar una marca en el vidrio, tenemos esta parte del índice y la parte táctil. Me parece que sí hay cierta parte táctil en estas líneas. Hay un movimiento interior que hace referencia a esta parte sensorial y motriz. Por ejemplo, cuando el ojo se desplaza sobre la imagen, esto haría referencia a la manera en que nosotros mismos nos desplazamos en el espacio. Si la imagen es muy, muy grande, por ejemplo, hay algunos cuadros que son muy grandes, que marcan cierta autoridad, bueno, tal vez esto me dirá de qué manera yo atravieso algunos espacios físicos grandes. Por supuesto, de todo se realizó en la parte imaginaria, como una intuición, pero sí hay algo en este sentido. Sí, sí, me parece, bueno, algo que es presente y igual, ¿no? Como decíamos antes, también en la mismo hecho de representar los mayas como esta forma de la escultura también, ¿no?, de la objetualidad. Y me pareció increíble, bueno, esto a margen de todo, y quizás, si te parece, si no tienes algo más que agregar, podemos ver si hay alguna pregunta, o si no, podemos seguir un poquito más, que haya esta relación, ¿no?, que tú trazas, te decía que me parece bastante interesante, entre la manera de escritura de los mayas y la transformación, ¿no? Yo creo que hoy lo entendí también un poco, ¿no? Me parece muy padre. Merci beaucoup. Muchas gracias por tus preguntas, que fueron muy interesantes y que me da una ampliación, una visión más grande sobre mi propio trabajo. Pues muchas gracias a ti. Merci. Bueno, me permito preguntar si hay alguna pregunta, algún comentario para Dafne.
¿Hay alguna vinculación de lo que estás trabajando del montaje y sobre la imagen, como esta cuestión un poco como fantasma, y lo que trabaja Didi Huberman? Ouh là là. Bah, c'est une... No, es una pregunta muy interesante, pero no sé si estoy suficientemente cualificada sobre el pensamiento de Didi Huberman para poder responder correctamente. Todo el pensamiento de Didi Huberman en su reflexión sobre los fantasmas me interesa muchísimo, sobre todo porque me interesa es esta relación que tiene con la memoria, porque escribe mucho sobre Bibar Bong y la imagen sobreviviente y cómo el patos formal y todos los afectos van a atravesar las figuras artísticas sin que haya transmisión. Pero no conozco tanto su enfoque sobre esta idea del fantasma, así que no podré responderle de manera precisa, pero claro, sí tengo una gran proximidad con su pensamiento. ¿Algo más? No hay preguntas, pero yo en un nivel así de exploración de tu práctica, como una pregunta mucho más sencilla, pero inmediata, que antes se perdió un poco, era cómo llegas tú al video, ¿no? O sea, tú te formas como artista, qué medios exploras antes y cómo llegas a trabajar de esta forma. Bueno, comencé haciendo Virgin, de hecho, porque iba a bastantes fiestas y me gustaba mucho. Y bueno, comencé con los videos con mis amigos en esa época. Y bueno, sí es un medio que realmente me gustó mucho. Era algo bastante económico. Lo puedes hacer con una computadora y una cámara chiquita. Podemos trabajar nosotros mismos. La pintura sí requiere de cierto espacio para pintar. La escultura requiere de materiales específicos y de espacio. Y bueno, esta es una respuesta económica a una independencia de trabajo. Pregunta que también se perdió es ¿por qué volviste a grabar los videos que habías encontrado? ¿Hay una razón conceptual atrás de esto? Oui, alors... Sí, hay una razón económica. Porque cuando queremos mostrar, por ejemplo, un coche que se está estrellando, tal vez tenemos mucho dinero para filmarlo o lo encontramos en internet. Y bueno, esto me permitió tener una mayor autonomía y mayor independencia. Y bueno, finalmente entre dos artistas que tienen dos cámaras, no habría ninguna razón para que yo pudiera crear imágenes diferentes. Obviamente la fotografía y los videos lo muestran, pero sí es interesante el poder reutilizar de manera ecológica imágenes que ya existen, porque tenemos tantas imágenes y podemos interrogarlas. La dificultad es de hablar a través de las imágenes del otro. Y bueno, cambia la relación, es decir, vamos a mostrar este accidente de automóvil, pero lo vamos a mostrar a través de alguien que ya lo filmó y va a recrear otros problemas. Y trabajo mucho con la transformación de las imágenes, con sus filtros, con el blanco y negro, que me ayuda mucho. Ok. ¿Alguna pregunta que mientras tanto... Gracias, buenas tardes o buenas noches. Antes que nada, felicitarla por su trabajo, su investigación y agradecerle su presencia en este acto y la misma presentación de él. Hay una pregunta que me surge a partir de darle una prioridad al ojo, que es una cuestión cultural, histórica, como decía, y de una cultura occidental diferente a, bueno, en este caso, cómo el eurocentrismo abarca América y también somos cultura occidental diferente a la cultura, a una cultura oriental, pudiera ser la China.
Y que creo que tiene que ver con esta cuestión de la separación, de la especialización y de la división del conocimiento, como lo es, bueno, fractura en conocimiento, y entonces somos especialistas en algo, pero desconocemos todo lo demás, y que tiene que ver, creo que, con esto de los sentidos. Cuando se prioriza, por ejemplo, la visión, no entenderíamos entonces al ser humano como un complejo, como una totalidad, que hablaba de la cultura que plantea George Orwell, pero el ser humano como una totalidad, en que esta totalidad es, aparte de la visión, del sentido de la vista, el sentido, y que muy acertadamente lo señala con el sentido del tacto, como es la mano, ¿sí? Entonces no solo es el ojo, sino también es lo demás. Y creo que eso se refuerza con la imagen esta cuando hablaba de los sumos o sumerios, de la imagen de donde los personajes están con el arco. Y resaltaba en la traducción, decían, la importancia del ojo, o sea, para apuntar, para tener hacia dónde va a ir la flecha. Sí, o sea, sí es importante, pero la visión sí requiere también del tacto de la mano para poder dirigir precisamente la flecha a donde está viendo el ojo. O sea, esa coincidencia de vista y de tacto. Y creo que de alguna manera, no sé si a lo mejor pudiera profundizar ahí en el sentido de que si no hay esa relación entre vista y tacto, se queda en lo que decía en esta imagen cuando habla de los observatorios, en un edificio que dijo cuando quería ver a la otra Corea, y que no veían nada, algo así como un ojo o una visión cortada o algo así, o afectada, en cuanto a que querían ver pero no veían nada porque o sea, veían pero sin ver, a lo mejor lo que querían o lo que buscaban. Sería todo. Gracias. Sí, es una pregunta bastante extensa. Muchas gracias. Sí, en efecto, me parece que la relación científica con las cosas, como usted lo mencionó, es decir, el hecho de que existan tanto conocimiento y que nuestra educación no nos permita tener una visión tan amplia sobre los conocimientos, nos dividen desde el interior, y esta concepción llega con esta idea científica. Es decir, se ha creado esta visión científica del conocimiento, es decir, no tenemos esta relación sensorial o emotiva con el mundo. Se trata de capitalizar diferentes informaciones en tal o tal sector. Y esto viene acompañado de la perspectiva y del nacimiento de la óptica, es decir, el sujeto, el ojo, reflexiona, tiene conciencia sobre el mundo, tiene acceso a sus diferentes conocimientos. Y ahí comienza la división interior. En efecto, actualmente yo me siento dividida, todos nos encontramos divididos porque existen correlaciones entre el ojo y la mano, como cuando tenemos el arco, pero hoy en día hacemos 10.000 cosas a la vez. Me están escuchando, pero al mismo tiempo están en su teléfono celular, o por ejemplo alguien que está cocinando y después va a responderle a sus hijos, tiene que pensar qué va a hacer mañana, y etcétera, etcétera. Hoy en día realmente tenemos un multitasking, estamos completamente divididos y estamos empujando esta idea de división interior incluso más lejos, como estamos llegando como a una especie de esquizofrenia cotidiana. Gracias por su pregunta. Hola. Bonjour. Buenas tardes, Bonjour. encantado de conocerte, Dafne. Donc je suis enchantée de vous connaître, En lo Daphne. personal me fascinó Et tu video, personnel- por eso me quedé como 50 minutos tirado viéndolo. Se me hace muy dinámico y una obra maestra el cómo fusionas el montaje. Una de mis preguntas es si tú Wow. hiciste el montaje, tú lo editaste totalmente. Ah oui, alors j'ai fait le montage. Hice el montaje. Sin embargo, los efectos especiales sí me ayudó un diseñador, pero muchas gracias por su comentario. Realmente me complace porque se trata de muchísimo trabajo, muchas horas y muchos llantos y muchas emociones. Pero sí, el montaje yo lo hice. Y después todo lo que son los granos que tenemos, por ejemplo, en la imagen, sí le pedí a alguien que me ayudara.
totalmente, o sea, a mí me hizo vibrar muchísimo porque primero al ver el nombre de la propuesta de geopolítica del olvido, me hizo como una idea cargada en fusión con lo que vi en pantalla hasta después de escuchar todo lo que me contaste, ¿no? Y te felicito porque me hiciste vibrar en esa fusión de lo que fue la metafísica de la música en el video junto con la imagen en propuesta, ¿no? Y se me hizo totalmente catártico, esa es la palabra, que todo comenzara todo en destrucción, que todo se convirtiera luego en el segundo video en un movimiento cíclico, en el ojo siempre mandando a la mano, porque eso somos realmente como una idea, el Dios que todo lo ve y luego lo ejecuta, si lo podemos ver desde ese punto de vista. Y después también me llamó mucho la atención de que, por ejemplo, veo que tus búsquedas todas fueron en francés, ¿no? Me imagino que en tu lab en París. Entonces también es como esa juxtaposición de puntos de vista occidentales, europeos, franceses, en América, en México, porque por ejemplo cuando hacemos nuestra búsqueda, aquí nos puede parecer un huevo, pero diferentes imágenes, ¿no? Piedras en diferentes imágenes. Entonces hay como hacer la unión de todas estas culturas hoy, como tú hiciste, uniendo los mesopotámicos, perdón, los sumerios, bueno, esto también es hijo de los sumerios, con los mayas. Entonces, estoy muy abrumado por tanta información realmente. Es muy cool, necesito un refresh en la cabeza. Felicitaciones totalmente, hiciste como una fusión del viejo mundo junto con este nuevo mundo que es esta propuesta visual de la piedra con la mano y la sangre. Ouais, non, mais merci, je vous écoute surtout. Te estoy escuchando sobre todo, muchas gracias por este comentario sobre mi trabajo. Es genial porque el video se hace en algunas salas y bueno, las personas que están viendo el video no me dan sus comentarios, es un poco una presentación más anónima. Entonces no me dan retroalimentación, pero a mí realmente me complace mucho escuchar tus comentarios porque son tan solo algunas hipótesis y un imaginario. Después, bueno, si se trata de París, no sé si esto podrá conmover a la gente o no. A veces sí, a veces no. Pero bueno, si les transmite algo, ya es importante para mí. Parfait, merci. ¿Algo más? Bueno, creo que esta última parte que mencionaba, esta última intervención sí en efecto da también, ¿no? Esta cuestión sobre, nos abre, ¿no? Sobre esta cuestión del lenguaje, de la lengua, que como decían antes, era parte del discurso curatorial, ¿no? que recorría. Y obviamente pues nos hace pensar sobre cómo a través de la lengua vamos evocando actualmente imágenes que pueden ser variables según también la lengua que se usa y a su vez codificadas, ¿no? por un código ya numérico. Ahora creo que esto era algo que habíamos descuidado en la charla, o sea, de lo cual no habíamos hablado y que me parece interesante, ¿no? Al final, no sé si quieras decir algo sobre esto o no. Y ya, creo que ya se nos hizo un poco, ya no tenemos mucho tiempo. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, je trouve que le Bueno, rapport au pienso numérique... que la relación con la parte numérica hoy en día tiene una flexibilidad y una gran abertura, pero al mismo tiempo es algo muy cerrado porque tenemos que tener las mismas técnicas y las mismas actitudes, tenemos que apropiárnoslas y si fuera posible abrir las cosas, pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, no sé si la entendí bien. No, c'était pas une question, c'était... Bastante bien y que pues, C'était un es lo que está, ¿no? en el video, en la idea que estuviste proponiendo.
Pues yo te agradezco muchísimo. Et merci beaucoup à toi, Nina. Y bueno, creo que ya. Au revoir. Gracias. Hasta luego.